Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Quien les habla, Sofía Pumatay, integrante del Grupo 2. Eh, Está conformado igualmente el grupo por Choque Durán Isabel, por Rojas Quispe Pablo, por Urbina Chava Reangi. El tema a tratar el día de hoy es capital de trabajo y planeamiento de efectivo. Comenzaremos con definiciones que es importante recalcar en este tema acerca del capital de trabajo, que es conocido como fondo de maniobra, llamado a veces también capital de trabajo bruto. Se refiere simplemente al activo circulante que se utiliza en una empresa. Luego el capital de trabajo neto, que se define como el activo circulante menos el pasivo circulante. El capital neto operativo también, que se define como el activo circulante menos el pasivo circulante que no deben interés. Ahora, el ciclo de convención de efectivo, que se utiliza para analizar la eficiencia en la que las compañías administran su capital de trabajo. ¿Ya? Normalmente siguen este proceso sigue su ciclo, es decir, produce inventario, venden productos de crédito y luego recaudan cuentas por cobrar. ¿Sí? El presupuesto digamos de efectivo que nos ofrece una mejor y una completa imagen de liquidez de la empresa. Luego, una buena política de capital de trabajo tiene por objetivo reducir al mínimo el tiempo entre los gastos de efectivo materiales y la obtención de efectivo mediante las ventas. Ahora, acerca del modelo del ciclo de conversión de efectivo, que es el tiempo que transcurre entre el momento en que la compañía efectúa los pagos y el momento en que se reciben los ingresos de efectivo, ¿no? También está periodo de conversión del inventario, también periodos de cobranzas de cuentas por cobrar, también el ciclo de conversión del efectivo, ¿no? Eh, un ejemplo con respecto al periodo de conversión del inventario es por ejemplo acá las existencias, ejemplo, ¿no? Promedio son 2 millones y las ventas son 10 millones. Entonces, la fórmula, inventario entre la cantidad de ventas entre 365 va a dar un total de 73 días, ¿no? Que es lo que estaríamos mencionando acerca del periodo de conversión del inventario. Ahora, el periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, que va a haber exactamente los días en que, se realizan, estos cobros. Tenemos acá, ejemplo, cuentas por cobrar ascienden a 657.534 y las ventas son 10 millones, ¿sí? Tenemos acá la fórmula, la cantidad de cuentas por cobrar entre ventas entre 365 nos va a dar igual a un total de 24 días, ¿no? Que va a ser el periodo en el cual se va a realizar la cobranza. Beneficios de la reducción del ciclo de efectivo. Es el objetivo de un gerente financiero debe ser reducir el tiempo. De esta manera va a lograr aumentar la rentabilidad. Mientras, como sabemos, más tiempo implica más tiempo de financiamiento. Entonces, habrá lo que es un mayor pago de interés, ¿no? Menos tiempo implica menos financiamiento y menor pago de interés. Se reduce la necesidad del financiamiento y la exposición, ¿no? Y se pagan menos intereses. Ahora, otro punto a recalcar, que también lo vamos a ver en el siguiente caso, es acerca del NOF, ¿no? Que son las necesidades operativas de fondos, ¿no? Que nos va a indicar la inversión, digamos, en corriente, que es decir, que la empresa necesita para cubrir los gastos operativos y desarrollar su actividad, ¿no?
también es denominado como inversión neta en corriente Buenos días, compañeros, profesor. Quien le habla es Angie Urbina. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca del capital de trabajo cero. Bien, el capital de trabajo cero es el intento de lograrlo no solo para generar efectivo, sino para acelerar la producción y ayuda a realizar entregas más puntuales y operar con mayor eficiencia. Se define como inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar. La aceleración es el factor más importante al avanzar hacia el capital de trabajo cero. Bueno, otro punto es las políticas alternas de capital de trabajo. Son 3 políticas, las cuales voy a mencionar punto por punto. Política flexible de inversión en activos circulantes. Se conservan cantidades altas de efectivo, de valores realizables y de inventario. Las ventas se estimulan mediante una política de crédito y principalmente en escenarios de incertidumbre. El segundo punto es inversión restrictiva en el activo circulante. Se reduce al mínimo el efectivo, los valores y los inventarios y las cuentas por cobrar. El activo circulante se presenta y principalmente son en escenario de certeza. Y la tercera política es la política moderada de inversión de activos circulante. Es una mezcla de las 2 primeras políticas que mencioné. Y como otro punto tengo los principales componentes del capital de trabajo: efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Bueno, como efectivo también se conoce al activo que no genera intereses y se debe minimizar la cantidad que posee para solamente poseer lo suficiente. En inventarios, los inventarios se pueden clasificar como insumos, materias primas, trabajos en proceso y productos terminados. Es importante planificar los inventarios, por lo que se debe trabajar en las áreas de la organización. Muchas empresas reducen la cantidad en cantidades enormes de inventarios para realizar las ventas en ciertas temporadas y mejorar su presentación en el mercado. Y bueno, por último, un pequeño caso de cuentas por cobrar. Un ejemplo, una empresa de televisores vende 200,000 unidades anual. El precio unitario de cada televisor es $198. Bueno, todas las ventas son al crédito, pero hay un pronto pago por el cual se reduce un 2% si se cancela dentro de los 10 primeros días. En caso contrario, el pago se extiende de 30 días a 30 días. Bueno, el 70% acepta el pronto pago y el saldo y el restante, el 30%, accede a pagar dentro de los 30 días. Bueno, el periodo promedio de cobranzas es el 70% que acepta el pronto pago dentro de los 10 días, más el 30% que decide extenderse hasta los 30 días, lo cual nos da un periodo promedio de cobranza de 16 días. Y las ventas diarias promedio son igual a las unidades vendidas por el precio entre 365 días del año. Bueno, esto nos da un total de 108,493. Acá nuevamente tenemos un caso práctico, ¿sí? En el cual en este caso nos va a permitir comprender acerca de la necesidad operativa de fondos, ¿sí? Y muy aparte la importancia y con respecto a la correcta gestión del corriente de una empresa, ¿no? Acá están digamos, el estado financiero de Iraoka, en su estado de resultados, ¿sí? El primer paso, digamos, va a ser calcular el capital de trabajo o fondo de maniobra de la empresa, ¿no? Para esto vamos a hacer el cálculo del activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? Lo que nos va a dar
un monto total de 47, que quiere decir que es de 17, que quiere decir lo que representa, eh, digamos, un sobrante de recursos, ¿no? Muy aparte, como se puede ver, además se trata de una empresa con beneficios y elevada rentabilidad, ¿no? Otro punto como segundo paso es analizar el ciclo de, digamos, de caja, ¿no? Para realizar digamos, este cálculo, simplemente debemos tener en cuenta el plazo de las existencias, ¿sí? El plazo de cobro, como ya ha sido mencionado, y el plazo de pago, ¿sí? Como podemos observar, tenemos un plazo de, digamos, de inventario de stock que es alrededor de 111, un plazo de periodo de, digamos, de cobro, plazo de cobro de 36, plazo de pago menos 16, ¿sí? Obviamente, calculado con las fórmulas que están digamos, a la mano izquierda, ¿sí? Entonces podemos decir que la liquidez de esta empresa no es tan buena, ¿no? Como vemos su ciclo de caja, 129, es decir, no es tan buena como como lo que está indicando el capital de trabajo que ha sido mencionado hace un momento con el monto de 17, ¿sí? También no es que le sobre los 17 como se indica al inicio, sino que su posición, digamos, su posición real de liquidez será peor de lo que indica el capital de trabajo neto, ¿no? Es decir, le van a faltar recursos a corto plazo por el hecho de que su actividad requiere de altas necesidades de financiación, ¿no? Luego procedemos con respecto al, digamos, a cuantificar el NOF, ¿sí? Y tenemos como necesidad operativa un monto de 46, es decir, en este momento, luego ya va a ser posible calcular la posición real de la liquidez de la empresa, ¿sí? Eso sería todo. Doy paso a mi compañero para los siguientes casos. Bien, mientras se muestra en pantalla el nuevo archivo, vamos a mencionar una pequeña introducción a lo que vendría a ser la inflación, una crítica para posteriores hacer un caso con inflación y, bueno, perdón, sin inflación y luego con inflación. Bien, tomemos en cuenta que la inflación no ha sido tan llamativa, hablando de una forma académica contable, por así decirlo, puesto que en el 2004 en adelante ya no ha sido necesario ajustar los estados financieros a un estado inflacionario, por lo que podemos concluir que efectivamente estos estados financieros carecen de un cierto toque de realidad, porque sabemos que la inflación es un mal latente que, si bien al menos en nuestro país no tiene una tasa tan elevada, y por lo que por lo que se ha considerado que no es tan material representarla y ajustar los estados financieros a esa tasa, no significa que debamos dejar de lado su aprendizaje, sus consecuencias. Y bien, empecemos con una explicación y una introducción, ¿no? Bien, si tomamos en cuenta que desde el año 80 hasta el año 2004 ha sido aplicable de manera obligatoria estos ajustes por inflación, tenemos dos perspectivas. Una perspectiva de un estudiante que pertenecía a este rango de tiempo, y uno que viene de rangos posteriores, supongamos del 2005 en adelante. ¿Qué sucede? La crítica que hacemos como grupo es principalmente la formación académica, esta malla curricular, que desde ese año, como simplemente se ha visto, como la han dejado de lado, ya no se viene enseñando en los cursos. Ahora, ¿qué es lo que trae consigo esto? Que cuando una persona trate de salir a países vecinos, un claro ejemplo Argentina, que maneja, bueno, que ha reaperturado o ha vuelto a emitir la normativa que indica que se deben ajustar los estados financieros por inflación. Existen muchos profesionales que han dejado de lado sus estudios, o mejor dicho, han tenido que recapacitarse debido a que ellos no conocían ese tipo de aplicación de ajustes. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Número uno, que ya mencionamos, que es la
la realidad de los estados financieros, que no se muestra realmente la información que se posee. Número dos es la falta de formación técnica, por así decirlo, en aplicación de estos ajustes. Y tercero vendría a ser la disyuntiva normativa, o sea, el problema normativo que hay en el Perú. ¿Por qué? Porque no existe una forma de regular esta inflación, por más pequeña que sea. O sea, y vamos a ver también los puntos tributarios que se genera a consecuencia de esto. Empezando número uno por la depreciación. La depreciación, si bien sabemos que es un monto fijo para un estado sin inflación como el nuestro, se mantiene constante durante el periodo en el que este activo se mantenga o pertenezca a su vida útil. ¿Qué sucede? Que en un estado inflacionario esta depreciación no debería ser la misma. ¿Por qué? Porque el, la depreciación, al menos la que conocemos actualmente, se maneja en base al costo de adquisición, el cual es un monto inamovible que va a permanecer constante debido al principio de costo histórico de adquisición, ¿no? Bien, pero ¿qué sucede? En un estado inflacionario, por más que el costo histórico se permanezca constante, la proporción en base a estos flujos, en los cuales se piensa un tipo de fondo de reinversión, ¿qué sucede? Deberían ir cambiando mediante el tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación, sea un monto mínimo, un 2, 3%, inclusive un poco más alto, 5 o 10, afecta de cierta forma a casi todas las partidas de efectivo, equivalente de efectivo e incluso las no monetarias, como en este caso vendría a ser la depreciación. Bien, bajo ese contexto y aplicación de la inflación, tendríamos un monto superior en los años posteriores al primero, o sea, al inicial, al tiempo cero de compra, por así decirlo. Suponiendo un estado en el que se pague una tasa del 5%, en inflación, esta tasa se vendría a afectar, quizás no se note tanto a la hora de realizar, pero existe una diferencia, lo cual afectaría mucho el flujo de la empresa, tanto de su estado de resultados, su flujo efectivo y posteriormente lo que vendría a ser el impuesto por pagar, que en sí es muy importante, al menos en nuestra normativa peruana, y es la sugerencia que hacemos, que debería tomarse un estado real a la hora de hacer el cálculo. Bien, ahora para que se aprecie mejor lo vamos a ver en dos casos prácticos. Uno, mejor dicho, en el cual se divide dos estados. Un estado sin inflación y uno con inflación. Bueno, yo les voy a tratar sobre el caso con inflación. Partimos de un supuesto, que supongamos que un proyecto de inversión requiere hoy una inversión de 10.000, activos fijos por 80.000 y capital de trabajo por 20.000, y tiene una vida útil de 5 años. Los ingresos y costos proyectados son los que se muestran en el cuadro, en el cual se incluye la depreciación anual. Además, se sabe que durante la vida útil del proyecto se requiere capital de trabajo operativo, equivalente al 20% de las ventas, y el costo a financiar de la inversión es 15% anual. Para fines prácticos, los activos no tienen valor de rescate final y se tributa el impuesto a la renta de la tasa del 30%. Bueno, acá vemos en el año 1, ventas 150.000, año 2, 180.000, año 3, 200.000, año 4, 220.000 y año 5, 220.000. Los costos variables son de 67.500 el primer año, 81.000 el segundo año, 90.000 el tercer año, el cuarto año, 99.000 y el quinto año con el mismo monto. Los costos fijos son para los 5 años 50.000 y la depreciación 16.000. Bueno, el capital de trabajo operativo bota una variación en el año 1 de 10.000, en el año 2 de 6.000, en el año 3 de 4.000, igual que en el año 4 y en el año 5, 0. Y el flujo de caja que podemos apreciar es que en el año 1 tuvieron, utilidad operativa 16.500, año 2 33.000, año 3 44.000, año 5 55.000, igual que en el año 4 y 5 son iguales. El impuesto de la renta, como bien se menciona, es el 30%, lo cual en el año 1 es 4.950, en el año 2 9.900, año 3 13.200, año 4 y año 5 16.500. La depreciación es lo mismo para los 5 años 16.000 y el capital de trabajo en el año 1 10.000, año 2 6.000, año 3 4.000, año 4 4.000 y año 5 44.000.
Y bueno, el flujo libre que queda por año es año 1, 17.550, año 2, 33.100, año 3, 42.800, año 4, 50.500 y año 5, 98.500. Y el valor presente, lo cual es muy óptimo para el empresario que decidió optar por este proyecto, es de 46.276. Bueno, doy el pase a mi compañera Isabel para que muestre la perspectiva del caso desde la inflación, con inflación. Buenos días, profesor. Disculpe. Mi nombre es Isabel Choque y yo voy a, en este caso, darles la perspectiva del caso que bien mencionaron mis compañeros y que hizo mi compañera en el caso sin inflación. Pero le vamos a nosotros agregar lo que viene a ser la inflación. Vamos a tomar la misma premisa, los mismos datos que ella utilizó, pero en este caso vamos a colocarle una tasa del 3% anual. Si bien sabemos que es una tasa con un límite superior al rango meta que tiene el BCE, que propone el BCR, vamos a tomarle nosotros con el 3% para la siguiente explicación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a aplicarlo en las ventas, ¿no? Le vamos a agregar un 3% a las ventas que bien mencionó mi compañera, por ejemplo, en el primer año, que son 150.000 de ventas. Nosotros le vamos a agregar el 3% de inflación en este caso, para poder tener, digamos, un análisis de lo que debería ser, ¿no? De lo que debería ser, porque como bien lo mencionó mi compañero Pablo, desde el 2004, pues, no es, digamos que no la ley no establece que para el cálculo de los estados financieros se deba utilizar o se deba contemplar, en este caso, la inflación, la medida inflacionaria. Entonces, eso hace que de repente nosotros no podamos expresar un cálculo, digamos, real, acorde a la realidad. Entonces, aquí se va a ver claramente, ¿no? En las ventas tenemos, en este caso, una variación. ¿Por qué? Porque en el caso sin inflación, pues tenemos 150.000 y acá ya vemos cómo se va afectando, ¿no? Acá ya tenemos 154.500 en este caso. El capital de trabajo se va a considerar ajustable a la inflación según las premisas utilizadas en el caso anterior, ¿no? Es por eso que luego, producto de que ya hemos aplicado esta tasa del 3%, podemos ver que nuestros costos variables pues suben, que nuestros costos fijos también, en este caso los costos fijos le vamos a agregar la tasa de inflación y podemos ver una clara diferencia, ¿no? Y la diferencia más marcada que podemos notar en la diferencia de estos dos casos con y sin inflación es que nuestra depreciación en este caso con inflación va a ser de 16.480, mientras que en el primer caso era solamente de 16.000 soles. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que podemos rescatar nosotros acá? ¿Qué podemos decir? A ver, tributariamente la depreciación se halla, financieramente la depreciación se halla bajo, en primer lugar, tú adquieres tu activo fijo lo activas, lo cargas, ¿con qué fecha? Con fecha y con valor de la fecha de adquisición. Entonces, con el costo de adquisición, tú comienzas a hacer tus cálculos, ¿no? Empiezas a hallar tu depreciación acumulada para poder hacer, para poder tener finalmente el costo por el que anualmente se va a depreciar tu activo. Pero todo esto se tiene que hacer con base al costo de adquisición. Entonces, si nosotros no tenemos un costo de adquisición real, un costo de adquisición que de verdad refleje lo que está ocurriendo en el mercado, en este caso, en mi caso, con inflación, pues tendremos la clara diferencia que vemos acá. En el primer año, sin tomar la inflación, tenemos 16.000 de depreciación. Y aquí tenemos 16.480. Entonces, ¿qué va a generar esto? Esto va a generar que no tengamos una depreciación real. Y en consecuencia, haber suprimido este gasto de depreciación, que en este caso son 480 soles, por un año,
a ver, tengamos en cuenta que hay activos que se van a depreciar en 10 años, en 5 años, entonces esta diferencia va a hacer que la depreciación resulte subvaluada en presencia de una inflación, por tanto las utilidades obtenidas no van a ser las correctas, con lo cual va a colegir en que nosotros finalmente tributemos en exceso, ¿no? Y todo por no tomar, digamos, todo porque ya no existe una ley que me establezca que efectivamente yo tengo que tomar la inflación que presenta el mercado al momento de yo registrar mis activos, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿qué podemos decir? Que en el siguiente caso, nosotros estamos, se están presentando los flujos de caja y van a ser calculados, como pueden observarlo ahí, a una tasa del 18.45%. En este caso, esta tasa es calculada con la inflación, es una tasa corriente que se calcula poniendo el 15% más el 3%, que en este caso es el de la inflación, más el 15% por el 3% de la inflación. Entonces, esta fórmula nos va a dar la tasa que les señalo, ¿no? Que es de 18.45%, a diferencia de la tasa calculada en el caso sin inflación, que era solamente de un 15%. Ahora, dicho todo y tomando la explicación que ya les dieron mis compañeros y la que yo les proporcioné, podemos decir que la depreciación se ajusta al ritmo de la inflación. No, en este caso no podemos decir eso porque la depreciación toma como base el cálculo del costo de adquisición, como ya les expliqué, de los activos fijos, y dicho costo se emana de la contabilidad, por lo cual siempre está expresado en moneda corriente, porque no se está tomando, digamos, el ajuste que debería ser con la inflación determinada, ¿no? Entonces, este ajuste debería hacerse año a año para poder tener finalmente un resultado que exprese, digamos, la tasa que se determina por inflación anualmente, ¿no? En este caso no se ajustaría al ritmo de la inflación. Ahora, como siguiente pregunta, ¿podríamos decir nosotros que el capital de trabajo existente se ajusta según la inflación? Pues tampoco podríamos decir esto, porque la inflación va a erosionar directamente en el capital de trabajo y va a reabastecer los diversos insumos y le va a dar continuidad a nuestras operaciones. Entonces, como ejemplo práctico podríamos decir que bajo la presencia de inflación la moneda no es la misma. Es decir, por ejemplo, si yo tengo ahora una factura de venta al crédito, no tiene el mismo poder adquisitivo por el cual es una factura a crédito, no va a tener el mismo poder adquisitivo por el cual yo más adelante vaya a poder cobrar esta factura de crédito, ¿no? Entonces, bajo temas de inflación, pues entonces en mi capital de trabajo no se va a ajustar, digamos, a la inflación, ¿no? Y bueno, finalmente podríamos decir que con respecto al inventario, el costo de reponer una mercadería en almacén tiene, digamos, bajo los términos de la inflación, tendría un mayor costo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos diciendo que no, pues no, que nuestro capital de trabajo existente no se ajustaría a la inflación. Bueno, eso vendría a ser todo por mi parte. Espero que les haya quedado clara la explicación. Gracias.